Buenas tardes a todos. Ya esperamos 2 minutitos, entonces ahora sí vamos a iniciar la sesión en línea. Entonces, les repito, buenas tardes. Hoy es 4 de noviembre del 2020, son las 5:03 de la tarde y vamos a dar inicio a la sesión en línea de la semana del área técnica. Entonces, voy a compartir mi presentación. Antes de abordar las evidencias que 3 y 4 de la fase 2 análisis, quiero hacer un pequeño resumen de lo que les hablé hace 8 días acerca de las evidencias 1 y 2. Voy a hacerlo acá desde esta diapositiva para que tengan en cuenta, para que no se les olvide qué es lo que deben hacer. Entonces les recuerdo que la primera evidencia es el cuestionario eh, y que pues para realizar ese cuestionario deben leer todo el material prácticamente porque las preguntas se sacan de allí, son 20 preguntas y son preguntas que se sacan de todo el material. Entonces, igualmente el que quiera presentar el examen de una vez del 9 al 11, porque va a estar habilitado desde el 9 de noviembre hasta el 11 de noviembre, los que lo quieran presentar, que de pronto hayan tenido el tiempo de leer y quieran hacerlo de una vez, lo pueden hacer, no hay problema. Sino que yo a los que de pronto no alcancen a leer todo el material durante esos 3 días, entonces les doy aval para que al finalizar la actividad de proyecto 2 lo puedan realizar. ¿Listo? Les recuerdo la elaboración de los laboratorios, por favor. No son calificables, acuérdense, no están dentro del cronograma de actividades que se deban entregar obligatoriamente, pero les insto, les animo a que por favor los hagan, que ustedes se sienten. Hay videotutoriales para realizar esos laboratorios. Hay, como pueden ver en esta diapositiva, está el laboratorio de construir algoritmos con la herramienta DFD. Esta herramienta es para hacer diagramas de flujo. Entonces ustedes van a poder entender cuál es la simbología de los diagramas de flujo, cómo su estructura lógica. Recuerden que en la retroalimentación que les hice del mapa de procesos, eh, como la mitad más o menos entendió muy bien la simbología y la estructura lógica. Algunos otros entendieron la simbología, no tanto la estructura lógica. Y algunos otros sí, no, definitivamente no captaron muy bien la temática. Si yo en la retroalimentación les dije a algunos de ustedes de que el diagrama de flujo no era correcto porque no tenía ni la simbología ni la estructura lógica correcta, con más veras debería hacer estos laboratorios de diagramas de flujo. ¿Listo? Porque viendo los videotutoriales, entonces van a mirar bien la simbología, para qué sirve cada una, van a aprender a utilizar esa herramienta que es muy sencillita y explica muy bien lo que es diagramas de flujo. Y también está el laboratorio de construir algoritmos con la herramienta LPP. Entonces también se les va a facilitar lo que son los algoritmos. Por favor, apaguen las cámaras, que no es necesario que estén encendidas. Construir algoritmos con LPP también es una herramienta sencillita. También ahí están los videotutoriales para este laboratorio. Hay 10 videotutoriales donde se explica paso a paso cómo utilizar esta herramienta. Ahí están los enlaces de descargas para cada una de las dos herramientas. Las pueden instalar en sus computadores, no ocupan mucho espacio, son muy sencillas. Entonces les recomiendo y les insto a que por favor lo hagan, porque esas son las bases para que ustedes puedan más adelante empezar a programar. Entonces les recuerdo esos laboratorios, el cuestionario, pues que ya les dije que eh, los que lo quieran desarrollar del 9 al 11 va a estar disponible. Cada cuestionario tiene 3 intentos, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de desarrollarlos. De pronto, si fallan en el primer intento, pues tienen otras oportunidades. Recuerden que son 20 preguntas, ustedes tienen que dar 20 respuestas. La mayoría son de selección, de única selección, y hay otras de falso y verdadero. Y está la evidencia de especificación de requerimientos con casos de uso. Entonces, allí necesitamos saber el concepto de lo que son los diagramas UML.
y necesitamos saber lo que es el concepto de los casos de uso y para qué sirven. La evidencia tiene un pequeño enunciado que está aquí en esta diapositiva, donde dice construir una definición de caso de uso y diagrama de clase que se pueda utilizar para representar a un empleado de una compañía. Cada empleado se define por un número entero ID, un salario y el número máximo de horas de trabajo por semana. Los servicios que debe proporcionar deben permitir introducir los datos de un nuevo empleado, visualizar los datos existentes de un nuevo empleado y capacidad para procesar las operaciones necesarias para dar de alta y de baja en la seguridad social y en los seguros que tengan contratados de la compañía. Entonces, ¿qué se debe hacer con este enunciado? Hacer los diagramas UML de casos de uso para este enunciado. Dice, con base en el ejercicio anterior, construir los diagramas utilizando la herramienta software Star UML, que como les indiqué, está allí también en el material multimedia, en el objeto de aprendizaje multimedia, está allí el enlace o se indica la página exacta de donde se puede descargar esa herramienta que también es gratuita. En el paso 2 deben diligenciar la plantilla aquí escrita, esta tablita donde debe dar el nombre de los actores, donde debe dar el nombre de los casos de uso, donde debe dar el nombre del sistema, la relación entre los actores, el nombre de las clases y los métodos de cada clase. Y el paso 3 está, que ya digamos que cambiamos un poco de temática, en el paso 1 y 2 tratamos la misma temática que son los casos de uso, los diagramas UML, lo hacemos en base al enunciado que está allí. Recuerde que lo hacemos en base a ese enunciado porque hay algunos que no conocen todavía lo que son casos de uso ni para qué se utilizan. Entonces, utilizamos el ejemplo del material porque en el material hay un ejemplo. En base a ese ejemplo del material, ustedes van a construir el del enunciado que está aquí. Pero recuerden que también les dije que obligatoriamente tampoco es calificable, la evidencia no nos dice acá que tienen que hacer el del proyecto y que tienen que ponerlo en la evidencia, no, pero sí deben hacer el de su proyecto, ¿listo? El de su proyecto deben igualmente hacer los diagramas de casos de uso. En base a los requerimientos que ya han detectado, recuerden que ya han detectado los stakeholders o los interesados en el proceso, entonces en base a ellos ustedes pueden realizar ya los casos de uso. El paso 3 nos dice elaboración del informe de análisis con las propuestas de trabajo junto con la interpretación de las necesidades tecnológicas expuestas en el informe de requerimientos de acuerdo con las normas y protocolos del sistema en desarrollo. El informe que debe contener el análisis DOFA, recuérdense que son dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sistema de información actual. Este análisis además deberá incluir lo siguiente: diagnóstico y necesidades del hardware, software y servicios informáticos. Entonces, en base a las preguntas que ustedes han hecho, o si de pronto tienen el contacto en la empresa todavía y pueden conseguir esta información de qué tecnología tienen ahorita y en base a lo que ustedes han planteado el proyecto, qué tecnología pueden adquirir. 2. Identificación de las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al análisis de los requerimientos como se muestra en la siguiente tabla. Entonces acá en la siguiente tabla dice nombre, oportunidad, descripción y alcance de la implementación. Como ejemplo está de nombre de oportunidad, actualizar la versión de la base de datos. De pronto para quien algunas empresas ya tienen bases de datos, tenemos la oportunidad de a través del sistema de información actualizar esa versión de la base de datos. Como descripción está qué es lo que va a producir esto. Dice, al actualizar la base de datos se podrá optimizar el servicio y mejorar la seguridad del sistema. Y está como alcance de la implementación, que es lo que vamos a lograr con esto, se recomienda realizar plan de trabajo para la actualización de la base de datos. Entonces, eso es lo que deben describir allí en ese cuadrito. Ustedes ya tienen detectado unos requerimientos, entonces cada requerimiento es una oportunidad de mejora. ¿Sí? Cada requerimiento es una oportunidad de mejora porque es lo que vamos a optimizar en la empresa. Entonces, mírenlos también cómo pueden mirar esos requerimientos y nombrarlos como oportunidad. Y el paso 3 dice elaboración del plan de trabajo con base en las oportunidades de mejora, el cual debe contener el nombre de la oportunidad, pues que ya en la tabla anterior la tienen, el objetivo general y específicos de esa oportunidad. De pronto no
No que no se vayan a desenfocar en los objetivos. Recuerden que el objetivo general y el objetivo específico es de esa oportunidad. ¿Listo? No nos vayamos a ir por las ramas o no nos vayamos a ir al sistema de información en general, sino que enfoquémonos en lo que es la oportunidad. Y no tienen que ser tan largos, ¿sí? Tengo un objetivo general y si usted o ustedes se dan cuenta de que ese objetivo general abarca todo y no es necesario objetivos específicos, entonces está bien solamente que pongan el objetivo general. Pero si de pronto ustedes ven que hay uno que detectan el objetivo general y si es necesario desglosar ese objetivo general en objetivos más pequeños o objetivos específicos, entonces háganlo. ¿Listo? Está la justificación, el por qué es necesaria esa mejora, el cronograma de cuándo se podría aplicar esa mejora y están los recursos que se necesitan para poder sacar adelante esa mejora, ya sean físicos, humanos, financieros u otros. Y está un espacio para observaciones que igualmente no es obligatorio. Ustedes mirarán si hacen las observaciones con esa oportunidad. ¿Listo? Entonces, lo que debe contener la obediencia. Entonces, recuerden que la relación de los objetos que componen los diagramas de casos de uso y diagramas de clase según la plantilla proporcionada. Archivo fuente que contiene los ejercicios en la herramienta Star UML. Por favor, no vayan a olvidar este archivo fuente en Star UML porque necesito evidenciar que ustedes han descargado la herramienta, que la han utilizado y que han hecho ese intento de realizar esos diagramas en esa herramienta Star UML, los casos de uso. El análisis DOFA del sistema de información actual, la identificación de las oportunidades de mejoramiento y el plan de trabajo con base en las oportunidades de mejora. Listo, eso es lo que deben entregar como evidencia. Recuerden que no deben ser los nombres de las evidencias, no deben ser tan largos. Por favor, se los pido. Les envié bueno, acá están los conceptos de UML y casos de uso, eso lo vimos hace 8 días. Necesito por favor que me confirmen alguien si recibieron los PDFs que les envié al correo electrónico donde está el libro de UML en 24 horas, que les dije yo que se los recomendaba para que los fueran leyendo y fueran entendiendo lo que son los diagramas UML. ¿Les llegó al correo? Sí, profe, a mí me llegó Ah, listo, o sea que sí les llegó. Ok, muchas gracias. ¿A qué correo se envió? Porque yo tengo el correo. Ajá, diga. Al correo que tienen registrado en Sena Sofía. Ese es el correo que se maneja en territorio. Ah, bueno, señora. Pues a mí no me ha llegado. Voy a revisar nuevamente. Se los envié, creo que ese mismo día en la noche o en la mañana, no recuerdo bien. Pero entre miércoles y jueves de la semana pasada se los envié. ¿Listo? O sea, todo lo que se envíe información de la formación de esta tecnología les va a llegar al correo que tengan registrado en Sena Sofía, que es el que se enlaza a territorio. ¿Listo? Ese correo que tengan registrado en Sena Sofía es el que se registra ya en territorio y es el que yo tengo a donde yo les envío todo, porque es el que en el que yo tengo acceso. ¿Listo? Para que entiendan. Sí. Recuerden que también yo les envié al principio cómo crear un correo Micena. Y para los que habían creado correo Micena, les recomendé que una vez hayan tenido ese correo, debían actualizar su correo electrónico en Sena Sofía para que ese correo ya les apareciera en territorio y poder poder mandar toda esa información al correo. Recuerden que a veces los instructores, por ejemplo los de transversal o el de bilingüismo, suben las sesiones o las grabaciones de las sesiones a un drive y a veces esos drives restringen correos electrónicos que no sean Micena o que no sean Sena y a veces se les es difícil visualizarlo. Yo trato, porque yo entiendo que no todos tienen correo Micena o correo de Gmail, entonces por eso yo trato de subir las grabaciones a YouTube, ¿sí? O sea, yo cojo y las pego todas porque como nos generan varias grabaciones, las uno y las subo a YouTube para que todos tengan acceso, pero los demás instructores de pronto se les hace más fácil descargar la grabación y subirla al Drive. Y a veces ustedes no tienen acceso porque no tienen correo Micena o porque no tienen correo Sena. Cuando se les presente eso, por favor, le escriben al instructor y le dicen, profe, no tengo acceso, porque a veces ustedes tratan, les llega el enlace, pero le dan play y no reproduce el video. Entonces, estén atentos a eso para que no presenten estos inconvenientes
y ustedes les informan a sus instructores. ¿Listo? Para que no les pase eso. O para que les habiliten, pues, con los correos que ustedes tengan, les habiliten el acceso. Listo, ahora sí iniciamos lo que es las evidencias 3 y 4 de la fase 2 análisis del área técnica. Entonces, para que lo tengan, para que vayan teniendo presente estas grabaciones, para que en el tiempo que tengan que desarrollar esas evidencias puedan acceder, pueden hacerlas pues ya teniendo la explicación. Nuestra agenda de la sesión es la siguiente. Vuelvo a hacer la presentación del cronograma, la introducción a la fase 2 análisis, pero ya no tanto como lo hicimos la semana pasada, sino que ya hago un resumen rapidito de lo que es la fase 2 análisis. La orientación de las evidencias 3 y 4. Tenemos un espacio para recomendaciones, para conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. Vuelvo y les socializo el cronograma donde les expliqué que la evidencia del cuestionario, que es la evidencia 1 de la fase de análisis, va del 9 de noviembre al 11 de noviembre. La evidencia 2, que es especificación de requerimientos con casos de uso, va del 12 de noviembre al 18 de noviembre. La evidencia 3, que es el foro análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa, va del 19 de noviembre al 23 de noviembre, perdón. Y la evidencia 4 es determinación de las tecnologías de hardware, software y servicios requeridos para el proyecto en desarrollo, que va del 24 de noviembre al 29 de noviembre. Esta fecha la corregí porque iba hasta el 27 y ahora la vamos a poner hasta el domingo 29 de noviembre. ¿Listo? Con eso les queda de pronto 2 días más para que desarrollen la evidencia. Igualmente, les informo que el cronograma de la fase de identificación iba hasta el 6 y nos permitieron correr la fecha hasta el 8 de noviembre. O sea, tendrían hasta el 8 de noviembre para, de pronto, los que no han enviado todavía evidencias, hasta el 8 de noviembre tienen la oportunidad, pues, de ponerse al día en la fase de identificación. Y el 9 ya iniciamos con fase de análisis. Recuerden que para acceder a la carpeta... Profe, disculpe, le interrumpo, qué pena. ¿El cuestionario también iría hasta el 8, el que nos hace falta? Sí, podría ir hasta el 8 de También iría noviembre. hasta el 8, ¿no? Sí, hasta el 8. Gracias, profe. Ok. Gracias. Para acceder a la carpeta de la fase 2 análisis, entonces, vuelvo y les recuerdo, vamos a la herramienta contenido del curso, carpeta proyecto. La carpeta de la fase 2 análisis se les va a habilitar desde el 9 de noviembre, entonces recuerden que ahorita no la van a visualizar, solamente está la de la fase 1 identificación, pero de esta forma la irán a visualizar cuando ya se habilite el enlace. En la fase 2 análisis, recuerden por favor leer la guía de aprendizaje, descargar los formatos de las evidencias y descargar los instrumentos de evaluación para que se guíen a la hora de desarrollar las evidencias de que tengan todo completo. Ahora sí, iniciamos ya con las 2 evidencias. La actividad de proyecto 2 es analizar los procesos y datos del sistema de información. Está asociada a la actividad de aprendizaje 3, que es definir las necesidades informáticas y tecnológicas para el manejo de información mediante el análisis de especificación de requerimientos, teniendo en cuenta las normas, protocolos y modelos de calidad establecidos por la empresa. Entonces recuerden que esta actividad nos dice que siempre que todo lo que nosotros hagamos para el sistema de información debe ser conforme a las políticas de la empresa, conforme a sus lineamientos, conforme a sus protocolos, a sus normas, etc. Siempre debemos tener en cuenta eso. Las 2 evidencias son las siguientes. La evidencia 3 es la participación en el foro análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa. Y la evidencia 4 es determinación de las tecnologías de hardware, software y servicios requeridos para el proyecto en desarrollo. El resultado de aprendizaje es el siguiente: interpretar el diagnóstico de necesidades informáticas para determinar las tecnologías requeridas en el manejo de la información de acuerdo con las normas y protocolos establecidos por la empresa. Estas 2 evidencias están relacionadas a este resultado de aprendizaje. Quiere decir que deben aprobar estas 2 evidencias para que este resultado de aprendizaje sea aprobado. Cada una vale el 50%. Entonces, cuando tengan el 100%, o sea, las 2 evidencias aprobadas, califico como aprobado el resultado de aprendizaje.
El material de formación para estas evidencias 3 y 4 es la caracterización de tecnologías de la información y la comunicación. Este es el base, pero ustedes pueden consultar. En el material complementario no hay mucha información, no hay información prácticamente de lo que son las TICs. Entonces ustedes pueden obviamente consultar material externo en internet para complementar de pronto lo que les haga falta, de pronto el material de formación. Recuerden realizar las actividades didácticas o de afianzamiento que hay en cada objeto de aprendizaje. Entonces, este material de tecnología de caracterización de tecnologías TIC, hay una actividad didáctica, entonces para que la desarrollen, para que vayan, recuerden que eso no es calificable, recuerden que es más como un ejercicio didáctico, algo como entretenido para que ustedes den respuesta a las preguntas y miren de pronto qué fue lo que alcanzaron a aprender de la lectura y del material de formación. Listo, ahora sí iniciamos con la evidencia 3, que es el foro análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa. Entonces la descripción de la evidencia dice lo siguiente, dice en la actualidad se requiere que usted como aprendiz adquiera un buen aprendizaje sobre los conocimientos que se basan en los requerimientos del cliente, los cuales facilitan al programador analizar cada uno de los procesos que intervienen dentro de un sistema de desarrollo. Además, entender y definir la conceptualización de UML, los cuales facilitan la comprensión en la administración de los datos y el modelo de casos de uso para la implementación de un sistema de información. Con base a las indicaciones del instructor asignado y para responder el foro, se requiere que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión del material de estudio presentado en la actividad de proyecto 2. Quiere decir que para contestar las preguntas de este foro, ustedes deben haber ya hecho las actividades 1 y 2 anteriores, bueno, más que todo la 2, la de casos de uso, para que ustedes ya tengan un concepto de lo que es un ML y de lo que es un caso de uso. Y obviamente haber leído el material de caracterización de las TICs. Entonces el foro nos solicita que respondan las siguientes preguntas y justifique su respuesta. La primera es, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los modelos de computación fija, y computación en la nube, ¿cuál modelo escogería usted para adquirir la infraestructura del sistema de información que va a desarrollar? Sustente su respuesta. En el material de formación están estos dos conceptos, computación fija, y computación en la nube. En base a esos conceptos y a lo que usted tenga o estén planeando ustedes como equipo de trabajo para implementar el sistema de información, van a mirar cuál pueden escoger para el proyecto a desarrollar. Y en la 2 dice cuáles son sus criterios sobre las ventajas o desventajas de usar el lenguaje de modelado universal o UML para especificar los requerimientos del sistema de información que va a desarrollar. Entonces, en esta pregunta, ustedes ya tienen el concepto de qué es UML, ya han hecho la especificación de los casos de uso, entonces ya tienen una experiencia para poder dar respuesta y decir, bueno, las ventajas me parecieron estas y las desventajas me parecieron estas a la hora de realizar los casos de uso. Y dice, para cumplir con esta evidencia es importante que haya revisado el material de estudio dispuesto en plataforma. Se requiere que el aprendiz, además de hacer su participación, revise los aportes de al menos 2 compañeros a quienes deberá formular realimentación, argumentación o inquietudes sobre sus participaciones y propuestas planteadas. Para cumplir con esta evidencia es importante que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión al material de estudio presentado en esta guía. Entonces, participan en el foro, dan respuesta a las 2 preguntas y tienen que tratar de comentar la participación de 2 de sus compañeros. Ustedes les dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aquí puedo indicarles cómo ingresar al foro. En este momento no está disponible, pues porque esa evidencia empieza el 19 de noviembre, entonces este foro todavía no está disponible hasta esa fecha. Entonces, en la herramienta foros, ustedes van a ingresar por allí y en la lista de foros van a encontrar el que se titula AP2, A2, Evidencia 3, Foro, Análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa.
van a encontrar la primera secuencia donde está el mismo enunciado que les indiqué ahorita, con las dos preguntas, y están igualmente los pasos para participar. Y están lo que es la aplicación de la rúbrica Tigre, que ya ustedes debieron haberla leído, que es como no es como una regla, son indicaciones de cómo participar satisfactoriamente en un foro para que haya discusión, para que haya hilación, etc. Cuando vayan a dar respuesta, entonces recuerden que en la casillita de texto de la parte inferior de la pantalla les va a aparecer, lo pueden hacer de dos formas, ¿no? Sin activar el texto enriquecido o activando el texto enriquecido, que siempre les indico que es mejor activar el texto enriquecido. Ustedes escriben sus respuestas en un documento de Word para que puedan corregir la ortografía, la gramática, las comas, los puntos, que tenga una buena redacción la respuesta, y después así pueden copiar y pegar el texto allí en el cuadro de texto enriquecido, y una vez ya tengan todo bien, dan clic en responder. ¿Listo? Recuerden aplicar las reglas de netiqueta. Estas reglas están allí en la información del programa, para que por favor no vayan a responder con mayúscula sostenida, no vayan, sí, porque recuerden que, por ejemplo, la mayúscula sostenida en cualquier parte donde de que estemos participando, ya sea una red social, ya sea un foro, escribir en sostenido quiere decir que estamos gritando a nuestro lector. Entonces recuerden aplicar esas normas que son muy importantes y más en un espacio de formación. Y dan clic en responder y ya después yo les evaluaré lo que es el foro temático. La evidencia 4 es la siguiente. Dice determinación de las tecnologías de hardware, software y servicios requeridos para el proyecto en desarrollo. La descripción de la evidencia dice lo siguiente: con base en los distintos escenarios de computación y de las tendencias actuales del mercado, se debe de determinar las tecnologías a nivel de hardware, software y servicios que le permitirán, nos quedan 10 minutos, me acuerdan por favor antes de que se terminen los 10 minutos, servicios que le permitirán apoyar el proceso de selección de tecnologías TICs para su empresa o proyecto, de acuerdo a los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, y apoyado en el informe de necesidades realizado en la actividad de proyecto 1 y el objeto de aprendizaje OA, caracterización de tecnologías de la información y comunicación. De esta actividad de proyecto realiza el levantamiento de información para diligenciar la siguiente tabla. Entonces tenemos que diligenciar esta tabla que nos indican acá. Dice: en la primera fila se muestra un ejemplo, identifique por lo menos 5 ítems adicionales. Entonces debemos enumerar, ¿cierto?, el tipo de componente, ya sea hardware, software o comunicación, los enumeramos. Después en la siguiente columna nos dice tipo de componente, hardware, software o comunicación. Entonces allí usted identificará cuál es. Está el objeto, está lo que es tecnología on-premise o fija, virtualización, nube o móvil. Está el tipo de adquisición, ya sea propio o en arriendo, y están los tipos de servicio a proveer. Aquí en la primera fila podemos ver el ejemplo. Acá nos dice, por ejemplo, que es de tipo hardware. El objeto es un servidor on-premise, tipo de adquisición propio, y tipo de servicio a proveer, servicio físico para virtualizar. Y miremos en esta siguiente tabla qué quiere decir cada una de las columnas. Entonces, ¿qué debe contener la evidencia? Un documento diligenciado que determine las tecnologías de hardware, software y servicios requeridos para el proyecto en desarrollo, el cual debe contener las siguientes partes. Ítem es el número consecutivo. El tipo de hardware, software o comunicación especifica el tipo de componente. Ustedes, en base a la lectura del material de formación, donde está la caracterización de las TICs, van a identificar qué es el software, qué es el hardware y qué son equipos de comunicación. En el objeto dice especifique el tipo de objeto según el tipo de componente de la columna B. ¿Sí? O sea, identificando ya sea hardware, software o comunicación, sabemos qué objeto es el que necesitamos. Y en la tecnología, ya sean primes, que es la fija, virtualización, nube o móvil, especifique si el componente va a estar físicamente en la empresa o como un servidor en la nube.
Y tipo de adquisición propio o arriendo, dice especifique si el componente va a ser adquirido por la empresa, o sea, lo va a comprar y lo va a hacer propio o es arrendado. Esta columna debe ser coherente con el ítem seleccionado de la columna D. Es decir, por ejemplo, si la tecnología es en la nube, se debe seleccionar en la columna E el ítem arriendo. ¿Sí? O sea, eso debe ser coherente. Si yo voy a seleccionar tecnología en la nube, sé que esa tecnología en la nube uno paga mensualidades para adquirir esa tecnología, entonces es en arriendo. Tipo de servicios a proveer, en esta columna se debe especificar los tipos de servicio a proveer por el objeto en mención. Entonces vamos a mirar dos ejemplos, ¿sí? ¿Dónde están diligenciada esta tabla? Entonces, por ejemplo, en el primero está, bueno, se listan los componentes, está el tipo de componente, por ejemplo, es hardware, el objeto es un hosting web, la tecnología que se va a utilizar es en la nube, el tipo de adquisición es en arriendo y el tipo de servicio a proveer es servidor para almacenar la aplicación y la base de datos accedido por la web. El siguiente, por ejemplo, es un hardware, es computadores de oficina, dice procesador Intel Core i5, 1 TB de disco duro y 12 GB de RAM. Y ese equipo va a ser fijo, o sea, un Primes, y es de adquisición propia porque muy probablemente la empresa lo va a comprar. ¿Y para qué sirve? Tipos de servicio a proveer, realizar las solicitudes al servidor web para a través de este se puede acceder a la aplicación de administración y administrar la información. Entonces ahí están todos, por ejemplo, está hardware tabletas de 7 pulgadas con slot para SIM card, procesador de 4 núcleos en 1.6 GHz, 3 GB de RAM y 32 GB de disco duro. Esta tableta va a ser móvil, va a ser propia y se va a utilizar para realizar peticiones al servidor web de manera móvil para realizar la captura de información en campo para almacenarla en la base de datos. Y ahí, como ustedes pueden ver, se listan más. Hay de hardware de comunicación, por ejemplo, está la SIM card para telefonía móvil. Va a ser también fija, va a ser también un elemento propio y va a permitir dar acceso al internet a los equipos móviles en campo para la toma de información. Entonces, ustedes fíjense en estos ejemplos, cómo van a hacer ustedes, cómo van a detectar ustedes la tecnología para su sistema de información. Listo para su proyecto. Y también nombran, por ejemplo, el software, los sistemas operativos, por ejemplo, Windows 10 Pro, On-Primes es propio y es un sistema de operativo para los PCs de las oficinas. También está el software de Android 6 o superior, que también va a ser fijo, va a ser propio y va a ser un sistema operativo de las tabletas. Y el software Office 16, On-Primes propio y un software de manejo de hojas de cálculo para procesar los informes de la aplicación. Y de aquí de otro lado, acá les doy un ejemplo de cómo los que se necesitan en la empresa para poder poner en marcha este sistema de información. Y al lado derecho les doy el ejemplo, para lo que se necesita para el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, acá ya hablamos de servidores, acá ya hablamos de Apache, acá ya hablamos de MySQL, acá ya hablamos de PHP, de Joomla, de Windows Server 2019. Entonces, una combinación de estos dos sería lo ideal, ¿sí? Porque acá nombramos ya el software que yo voy a necesitar para realizar la base de datos, para el lenguaje de programación seleccionado, el sistema gestor de contenidos web, por ejemplo, que es Joomla, el servidor web que voy a utilizar, que pienso utilizar. Entonces, una combinación de estos es bueno, tener ese equilibrio entre el hardware y el software que van a utilizar. Aquí la evidencia nos dice, identifique por lo menos 5 ítems, pero ustedes pueden identificar los que quieran. Si ya tienen claro, obviamente tienen que ser mínimo 5, pero si ustedes tienen identificados más, pues mejor porque de una vez, más adelante hay una evidencia donde ustedes van a hacer la caracterización de esta tecnología. Entonces la caracterización es ya si, por ejemplo, coger computador por computador y decir tanta memoria, tanto procesador. Por ejemplo, acá en se identificó qué procesador va a tener, qué disco duro y qué memoria. Pero más adelante pues lo van a hacer como un poquito más profundo, donde van a realizar las características de cada equipo.
Esto es, digamos que de forma general, para identificar lo que van a necesitar. Esto es lo que necesitan enviar de evidencia. Entonces, yo les digo que hagan como un equilibrio entre el ejemplo de la tabla 1 y el ejemplo de la tabla 2. Productos entregables. Documento en formato Word con base en la tabla anterior suministrada con los objetos que componen las tecnologías de hardware, software y servicios requeridos para el proyecto en desarrollo. ¿El nombre del archivo deberá contener la palabra determinación tecnologías? No, ignoremos eso y solamente vamos a ponerle un nombre corto como siempre, por favor. Hay algunos que todavía tienen nombres largos. Esta indicación era para cuando trabajábamos en la plataforma anterior, que pues no había problema con los nombres de los archivos. Pero ahorita en esta plataforma sí tenemos un poco de dificultad porque la plataforma nos agrega unos números y unas letras a los archivos que subimos. Entonces, recuerden que solamente, por ejemplo, le pueden poner AP2 a A3 evidencia 4, AP2 a A3 EB4, por ejemplo. No usemos nombres tan largos. Gracias a los que han seguido esas indicaciones y a los que no, porfa, sigamos esas indicaciones para que no sea tan desgastante tener que cambiarles el nombre, porque a mí me toca cambiarles el nombre cuando no son cortitos, me toca ajustar el nombre. ¿Listo? Esas son las dos evidencias que siguen, esas son las 4 evidencias de la AP2, 4 evidencias del área técnica de la actividad de aprendizaje 2, actividad de proyecto 2, perdón, actividad de aprendizaje 3. Esas son las evidencias que vamos a desarrollar de aquí al 11 de diciembre. ¿Listo? De aquí a que salgamos a vacaciones, esas son las evidencias del área técnica en las que vamos a estar trabajando. Recomendaciones. Las recomendaciones que les doy, nos queda un minuto. Antes de hacer las recomendaciones, vamos a salir y volver a entrar para que no quede cortado. ¿Listo? Salimos y volvemos a entrar. Continuamos con la sesión. Voy a compartir nuevamente pantalla y voy a explicar lo que son las recomendaciones. Necesito que pongan atención a esto para que después no se vayan a confundir. Resulta que nosotros en el SENA, en la formación titulada virtual y en la formación titulada complementaria, trabajamos bajo lineamientos, ¿sí? La plataforma Territorium, nosotros debemos trabajarla según unos lineamientos. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando ustedes, cuando van a trabajar en la empresa tiene unos lineamientos y unas políticas y unas normas que uno al trabajar para esa empresa debe cumplir? Es igual, el SENA tiene unos lineamientos y unas normas para la formación virtual. Veníamos trabajando los mismos lineamientos que teníamos con la plataforma anterior. Hace poco, a finales de octubre, ya enviaron los lineamientos para lo que es esta nueva plataforma Territorio. Entonces, ¿por qué les muestro el pantallazo del menú del curso? Porque va a cambiar al que está al lado derecho. El que tenemos en la actualidad es este que está al lado izquierdo, que dice proyecto, información general, página principal, información del programa, cronograma, información del instructor, etcétera. Así lo hemos trabajado hasta hoy, porque así estaban los lineamientos anteriores y en la plataforma anterior. Ahora, con la llegada de los nuevos lineamientos, como instructores debemos hacer los ajustes a esos lineamientos nuevos. Entonces, el menú del curso va a quedar de la siguiente manera. Como se ve al lado derecho, arriba va a estar el nombre del programa y el ID de la ficha, carpeta nombre del programa, la carpeta proyecto, va a estar la carpeta información del programa, cronograma, actividades iniciales, inducción, solo tecnólogos y técnicos y tecnólogos, pero esta carpeta de inducción nosotros no la vamos a manejar ahí porque esa carpeta de inducción nosotros la manejamos aparte, así lo indicó el centro. Entonces esa carpeta de inducción igualmente ya no va a existir porque la inducción ya pasó, ya se cerró y ya se está haciendo el proceso de cancelamiento a los aprendices que no la aprobaron. Después vamos a encontrar entonces los nombres de las fases, después vamos a encontrar la carpeta de sesiones en línea, la carpeta de biblioteca SENA, tutoriales y software para el curso. Quiere decir que las demás carpetas van a desaparecer. ¿Listo? Para que de pronto no vayan a decir, profe, ¿pero qué nos pasó? Entonces les estoy indicando.
el menú se van a realizar estos ajustes para que de pronto no se vayan a asustar, que se le desapareció, que no está, que ahora qué hago. Entonces, información del programa, información general, esa carpeta, bueno, se elimina de por sí, es una etiqueta y no contiene nada. Página principal no es importante porque la página principal le damos clic allí y nos llevaba a la página principal de Territorium de cuando ingresamos, así que no es necesaria. Está cronograma, que sí es importante. Esta información del instructor la quitamos porque vemos que en la plataforma Territorium, al lado inferior izquierdo, encuentran la foto y la información de cada instructor al darle clic allí. Entonces, por eso ya no es necesaria esa carpeta. Actividades es una etiqueta, así que esa no es importante. Lo que es actividades iniciales sí, porque se continúa en el nuevo menú. Los nombres de las fases también, la carpeta comunicación no es necesaria porque es una etiqueta, la mensajería interna tampoco aquí la hacen necesaria, ustedes ya saben cómo enviar un mensaje instantáneo que es en el sobrecito que está arriba de la pantalla, al lado derecho, ahí está el sobrecito, pueden enviar mensajes por ahí. La carpeta de sesiones en línea continúa, la de foro de dudas e inquietudes vamos a manejar a través de la herramienta foros, como les indiqué ahorita. Así es que vamos a ingresar a los foros. Herramienta, foros, y ahí está el listado de todos los foros de dudas e inquietudes de cada instructor y los foros temáticos. Recursos de apoyo, eso es una etiqueta, así que se quita. Está la biblioteca Sena que continúa, tutoriales continúa, glosario no se hace necesario porque resulta que en cada material de formación hay un glosario. Entonces allí ustedes encuentran el glosario de la temática vista allí. Es el software requerido si continúa y las calificaciones se eliminan porque en las herramientas hay una opción para ustedes que se llama calificaciones. Entonces ya no se hace necesaria que aparezca en el menú. Listo, eso es lo que les quiero indicar para que después no se me vayan a asustar y no me vayan a decir, profe, ¿qué pasó? Yo sé que más de uno cuando empiece a ver el cambio, que pronto no haya escuchado la grabación o no haya entrado, va a hacer esas preguntas, pero hoy a los que ya ingresaron les informo que vamos a tener esos cambios. Listo, el menú va a cambiar porque hay que empezar a aplicar esos nuevos lineamientos porque a mí me evalúan esto cada mes, cada 2 meses, según que yo aplique estas normas. Entonces espero entiendan el cambio, que es para mejorar, que es para crecer, es para adaptarnos a esta nueva plataforma. ¿Listo? ¿En qué fecha van a cambiar, profe? Yo tengo que cambiar eso de esta semana a la otra. ¿Listo? Va a ser gradual. Va a ir siendo gradual. Yo tengo varias fichas, entonces me toca ir trabajando en cada ficha. No les puedo decir exactamente la fecha porque me toca ir trabajando en cada ficha. ¿Listo? Pero va a ser gradual. Entre esta semana y la otra, sí tengo que ver aplicados estos cambios. Pero yo creo que no les queda difícil porque la herramienta que no vayan a encontrar acá en este menú nuevo, ya sabe que están allí en el listado de herramientas. ¿Listo? Ahora sí, las conclusiones, obviamente dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, fecha límite para la evidencia 3 es el 23 de noviembre, la fecha límite para la evidencia 4 es el 29 de noviembre, y realizar las evidencias en la plantilla de las normas APA de séptima edición. ¿Listo? Bien presentado, no me utilicen la del formato, ¿listo? No me utilicen la del formato. Seguimos trabajando con normas APA, una portada bien presentada con los nombres del equipo de trabajo, si se puede una tabla de contenidos, por ejemplo, para la evidencia de Word, donde tienen que hacer el análisis de OFA, donde tienen que hacer la planeación, sí, por favor, que tenga contenido, que tenga tabla de contenido, que tenga bien estructurado el trabajo, por favor, que se lo tienen que entregar en Word bien presentado. ¿Listo? Espacio para las dudas e inquietudes. Entramos al espacio para las dudas e inquietudes. Entonces, por favor, empiecen a alzar la manito. Voy a dejar de compartir para poder leer las preguntas que tengan en el chat. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? Por favor, aprovechemos el espacio. ¿Todo claro? Dayana me pregunta, profe, estas dos evidencias, evidencia 3 foro y evidencia 4 determinación, está a partir del 19 de noviembre y ya encontré el libro, estaba en el correo no deseado. Ah, listo, Dayana, gracias a Dios encontraste el libro, es un buen libro. Sí, allí en el cronograma explicamos que van desde el 19 de noviembre.
¿Alguna otra pregunta? Pueden ir alzando la manito si tienen alguna pregunta, inquietud, dificultad. Les recuerdo, porfa, que los que les falta por enviar evidencias de la etapa de la fase de identificación, hacerlo lo más pronto posible, por favor, que ya estamos terminando la fase. Alguien me preguntó que si seguía abierta la fase. Sí, la fase sigue abierta, pero no porque siga abierta quiere decir que, bueno, entonces tengo ya más tiempo para enviar las evidencias. No se confíen, por favor, porque si el comité me dice en unos días cierre la fase, a mí me toca ya cerrarla. Yo obviamente les indico con antelación cuando voy a cerrar las fases, pero la idea es que vayan al día, porque se les acumula fase de identificación, ahora empezamos fase de análisis y recuerden que seguimos, o sea, no se para, el cronograma se tiene que cumplir y seguimos. Ustedes manejan su tiempo, pero yo les recomiendo que vayan al día. Cindy nos dice, buenas profesora, ¿los 5 ítems que debemos poner son de lo que vamos a desarrollar o es de lo que actualmente tiene la empresa? De lo que van a necesitar, Cindy. Listo, es de lo que van a necesitar. Obviamente, si la empresa tiene tecnología y nos sirve, ¿sí? No voy a desecharla, voy a poner lo que necesito adicional a lo que ya tiene. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser recursivos y no decirles, no, es que le toca comprar todo nuevo. Ahí ya no sé, nomás se los va a asustar y va a decir, uy, no, economía para esto no hay. Si la empresa tiene, obviamente hay que tratar de utilizar lo que la empresa tiene, lo que ya tiene ahí. Entonces la idea es ahorrar recursos. Profe, ¿esta evidencia es en grupo? Ay, gracias por la pregunta, Xiomara. La del foro y la del cuestionario, recuerden que son individuales. Los laboratorios también recomiendo que los hagan individualmente porque cada uno tiene que aprender lo que es diagrama de flujos y algoritmos. Sí, eso es algo que debemos desarrollar todos. Y lo que es la evidencia 2 y la evidencia 4, sí la pueden hacer en los equipos de trabajo. Pero si el sistema nosotros lo adaptamos a todos los recursos que tiene la empresa, igual tenemos que hacer toda la evidencia, así con las necesidades, los requerimientos, todo. Sí, Hernán, es mejor. O sea, si no van a comprar nada, o sea, si tienen todo, indícame allí el por qué. Y entonces me listas 5 de lo que ya tienen. Pero entonces me justificas, ¿sí? Haces una justificación del por qué no se hace necesario adquirir tecnología nueva. ¿Listo? Y en caso de que uno vea que hay una necesidad de una tecnología, del cambio de algo, pero el caso es muy parecido a la pregunta que le hice la otra vez. La empresa dice, no, pero es que yo no voy a incurrir en ese gasto. Y no, pero es que yo necesito eso. Debemos manejar esa situación, ¿cierto? A ver Sí. cómo debemos resolver eso, ¿no? Sí, pongámonos así. Nosotros somos aprendices, ¿cierto? Y nosotros estamos diciéndole a la empresa que queremos hacerle una propuesta, ¿sí? Para suplir una necesidad o un problema que tenga ahorita a través de un sistema de información, ¿cierto? Porque de pronto el sistema de inventarios lo manejan en Excel y de pronto no es óptimo porque lo manejan en cuadernos. Nosotros lo que hacemos es hacer una propuesta, es una propuesta de solución. No es que la empresa vaya a estar obligada a implementarlo. Yo les decía al inicio, si la empresa dice, uy, sí, me interesa, tengo la economía, lo voy a implementar, sería súper. Pero si la empresa solamente nos está dando información, ¿sí? Nos está dando información para nosotros poder desarrollar este proyecto. Pero ella no está obligada a implementarlo, ella decidirá si sí o si no. Si nosotros hacemos la propuesta, que lo podemos hacer con buenos equipos, sí. De pronto decir, trabajamos con lo que tengan, pero también está en nosotros analizar y decir, oiga, podemos mejorar el proceso a través de la adquisición de este servidor web o la adquisición de esta tecnología. Solamente se hace la propuesta, no es que ellos lo vayan a comprar. Ellos podrán estudiarlo eso y de pronto hacerlo más adelante, no sabemos, pero cumplimos como haciendo la tarea de hacer el análisis. ¿Qué tecnología nos puede servir para implementar este sistema de información? ¿Sí? No nos proyectemos de que pronto a que lo tienen que aplicar, no, porque ellos no están obligados a aplicarlo. Es una propuesta que les hacemos. Si les sirve bien y si no, les dejamos la propuesta. Mire, la propuesta nuestra es esta. De pronto le puede costar eso. Podemos, obviamente más adelante vamos a tener que hacer el cálculo de costos.
y ellos analizarán y dirán si me interesa o no, no me interesa. No están obligados, simplemente hacemos la propuesta de cómo les podría funcionar el sistema de información para mejorar ese proceso. ¿Listo? No, no es más, no tenemos que como decirles, es que lo tienen que hacer, ¿no? Ellos decidirán. Es una propuesta que hacemos como aprendiz escena. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan? Bueno, veo que no. Yo creo que de pronto... Osvaldo, Profe. ¿vas a decir algo? Sí. ¿Sí? ¿Ronald? Pena, profe, Ronald Rubiano, sí señora. Sí, dime, Ronald. Buenas tardes. Profe, para descargar, buenas tardes, para descargar el material para las lecturas y para ir estudiándolo, alcancé yo a escuchar una reunión que está, o la fase 2 está habilitada a partir del 9, que es Sí. donde podemos descargar el material de estudio. Sí, hasta el 9 de noviembre. No podemos hacerlo antes porque debemos, según los lineamientos que les digo yo que tengo, debo activar las fases según cronograma de actividades. Entonces, como el cronograma de la fase de identificación termina hasta el 8 de noviembre, hasta el 9 de noviembre no se habilita la fase. Y ahí ya se habilita con todo el material de formación y ya pueden empezar a descargar todo y a leer. Ok, profe, mil gracias, muy amable. Bueno, pues, Osvaldo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes, primero que Buenas todo. tardes. Profe, una pregunta. Estamos hablando ahí de la fase. La fase esta, uno se cierra el 6 o el 8, ¿cierto? Sí, el 8. Ya ahí está hasta el día, el 8 exactamente. El 8, sí, nos dieron Ok, profe, la oportunidad de hacerlo hasta el 8, hasta el domingo 8. Ok, profe, pues yo definitivamente no solo le comenté a mis compañeros la decisión, pues parece que no continúan, pues por la carga laboral que tienen. Entonces en la segunda fase, ¿hay oportunidad de volver a hacer grupos o simplemente seguimos así hasta el final? Espérate, Osvaldo, no te entendí. No te entendí la pregunta. O sea, volver a hacer A qué. ver, o sea, es decir, ¿nosotros continuamos los que quedamos solos hasta el final o van a volver a hacer grupos de trabajo? Sí, o sea, sí se pueden reagrupar, Osvaldo, pero entonces ya yo como desconozco quiénes están solos o quiénes todavía siguen en grupo, no sé si ustedes de pronto tengan ese grupo de WhatsApp donde tengan de pronto comunicación y decir, por ejemplo, yo me quedé solo, ¿sí? Para que de pronto los que se han quedado solitos, pero que están interesados en seguir y de pronto tienen el tiempo, la dedicación, se puedan unir, ¿cierto? Y a reagruparse, escoger de pronto uno de los proyectos que estén, ahí sí les toca decidir cuál de los proyectos de los que estén queda? trabajando. Ah, ok. Sí, o sea, ¿cuál queda? Si el que llevaban ellos o el que llevaba uno. Exactamente. Sí, porque exactamente. prácticamente yo me quedé con todo. Ah, ok. Porque, O pues, también puede haber un grupo. Y todo. O también, Osvaldo, puede haber un grupo que te pueda integrar, ¿sí? Que de pronto digan, bueno, sí, si usted está interesado, si quiere continuar, si tiene el tiempo para reunirse, se puede integrar a nuestro grupo. Puede funcionar así. O los que están trabajando solitos, unirse okay. y escoger un grupo, o los que estén trabajando en grupo, vean a una persona sola que está interesada, que es responsable, que es comprometida, que ya sepa cuál es la metodología, que ya sepa cómo es que estamos trabajando y se pueda integrar a un grupo nuevo. Pero eso sí, Osvaldo, pues obviamente si integras un grupo y se integras a un grupo, pues ya te toca dejar el proyecto que tenías ahí quietico. O sea que mejor seguimos solitos y usted nos sigue guiando. Sí, como quieras, ahí sí ya. Sí, porque si integras un grupo, ya ahí sí te toca, como digamos, continuar desde cero. O continuar con el proyecto que tenga ese grupo. ¿Sí? O sea, ahí el que se integra a un grupo es continuar con el proyecto que tenga ese grupo. Listo, no, profe, entonces yo prefiero que usted me siga ayudando. Bueno, sí, tú, como quieras, mejor dicho, sí, en la medida de lo posible listo. yo te guío a qué es lo que tienes que hacer. Sí. Vale, profe, listo, era eso, profe, muy amable, gracias. Listo, vale. Bueno, pues, gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, creo que no. Entonces, muchas gracias por su asistencia.
La próxima semana tendrán ya la sesión en línea con la instructora de bilingüismo. Igualmente les orientará las evidencias que tengan que ver con el área de inglés en la fase de análisis. ¿Listo? Recuerden que estamos viendo ya evidencias adelantaditas para que no se Una desubiquen. preguntita antes de que cierres. Dime. Este video que tú acabas de mostrar, que yo entré tarde, ¿cuándo está en la plataforma ya para uno poderlo descargar y poderlo irlo adelantando? Qué pena. Este que estamos haciendo hoy, entre esta noche y mañana por la mañana. En lo que más me demoro, muchachos, es en la unificación. Sí, es en lo que más se demora de pronto la aplicación que yo utilizo en Sklideo, y a veces se demora un poquito para unificarlos. Como quedan dos videos, a veces se demora un poquito para unificarlos. Y pues lo que tarde en subir a YouTube. Sí, trataré de que esté esta misma noche. ¿Listo? Gracias, muy amable, profe. Bueno, pues. Entonces, muchas gracias por su asistencia, por su interés, por el compromiso, por la responsabilidad que han tenido. Hay algunos que ya han entendido la metodología y lo están haciendo muy bien y los felicito por eso. Y animo a los que de pronto están quedaditos en las evidencias de la fase de identificación a que por favor se pongan al día lo más pronto posible, porque la fase termina el 8 y de una vez iniciamos con fase análisis, y para que no se las acumulen evidencias es mejor quedar al día. Listo, que tengan una feliz tarde y nos vemos dentro de 15 días o 20 días si Dios quiere. Listo. Listo, chao. Gracias. Bueno, chao.